El otro día estaba disfrutando de una playlist en YouTube cuando de repente ¡zas!, se coló una escena de Chainsaw Man a latino. Pero decidí dejarlo pasar porque estaba concentrado en mi trabajo y sin darme cuenta apareció el mítico doblaje de Kaguya-sama, por lo que de inmediato pensé que cuando el doblaje se hace con dedicación y mucho esfuerzo, es arte puro. Todo esto me despertó la curiosidad sobre saber de este mundillo del doblaje, cómo se reparte el trabajo, cuál es la carga diaria o semanal a la que deben enfrentar los actores y, por supuesto, cuánto se espera ganar por cada trabajo. Así que hoy vamos a sumergirnos un poquito y de manera directa en todo esto. En una entrevista a Mario Arbizu, él nos cuenta que este oficio no se trata solo de tener voces bonitas. Recuérdalo, hay que prepararse. Así es, hay que prepararse, banda, y no sean flojos, que la es difícil. Tener una bonita voz equivaldría al 20% de lo que hay que hacer. Chance te suena parecido al meme de gente guapa diciendo que la belleza no lo es todo, pero en cierto sentido él tiene razón, y ahora vamos a descubrir por qué es así. Ser un actor de doblaje no se limita a hablar frente a un micrófono. Más bien, implica una inversión significativa de tiempo en cursos y preparación en actuación para mejorar la técnica de sincronización y total dominio de la voz. Dicho esto, para ingresar a los proyectos generalmente debes reportarte y tocar muchas puertas hasta que alguien siquiera te pele. Es posible que al principio consigas un papelito insignificante que no aporte mucho, pero al menos te haces notar y tienes la oportunidad de unirte a un ambiente o a un grupo de actores una vez que estás en sintonía con el trabajo. Debes luchar por los personajes a través de castings donde tienes que estar horas y horas. Y si coincides con los requisitos para el puesto, no creas que tienes todo asegurado. El ritmo de trabajo puede variar de acuerdo a las necesidades del proyecto o a tu propia carga laboral. Los horarios pueden ser muy variables, dando inicio desde las 7 u 8 de la mañana trabajando seguido hasta las 2 de la madrugada, al mero estilo asiático. Todo esto es a causa que las agencias de doblaje a veces tienen emergencias y deben terminar el jale a como dé lugar. Por eso los horarios son tan complicados. Y para entender mejor este ritmo, déjame ponerte un ejemplo explicado por la propia Stephanie Filigrana. Te enfrentarás al desafío de sacar de 2 a 3 capítulos de una serie en tan solo una hora, debido a que todo está cronometrado al dedillo. Pero ahora te preguntarás, ¿y qué pasa con los errores durante las grabaciones si hay tantos problemas con el tiempo? Bueno, generalmente debes hacer sala. Hacer sala significa quedarte callado mientras escuchas al director unas horas en lo que él explica la dirección, el argot, marcaje técnico y las pausas necesarias para enfatizar en el guión. Luego, sigue el ensayo y finalmente la grabación. Los errores son algo que debes de corregir antes de tiempo, ya que la tolerancia depende en gran medida del director. Puedes equivocarte unas 2-3 veces, pero ya más allá de eso sí ya es de... Si estás en ambientes y por lo general lo que va a pasar es de... ¿Sabes qué? Pasa a alguien más. Se siente bien gacho, pero pasa. Ya sé que suena culero, pero no te lo puedes tomar personal. Recuerda que los proyectos deben de salir. Así de competitivo es todo esto. No te hagas ilusiones de que es algo muy fácil. Hay que pisarle, papis, hay que pisarle. En el auge de la pandemia ocurrieron ciertos cambios en los hábitos de trabajo. Las agencias de doblaje pasaron por una etapa oscura donde no se permitía tener a tantas personas en los estudios. Por eso, se volvió común que los actores trabajaran desde su propia casa, generando ciertas ventajas y desventajas para ambas partes. Por un lado, las agencias ahorraron algo de dinero al tener a los actores trabajando en su propia casa, pero por otra parte, esta manera de trabajo no puede garantizar al 100% que el actor brinde el trabajo esperado por el director del proyecto, sin mencionar las interrupciones de luz o problemas en el internet. Para los actores, trabajar así les permite atender a más llamados, incluso a empresas ubicadas en los extremos del país. Pero como contra, deben invertir en todo el equipo necesario para cumplir con los estándares esperados. Desde un buen micrófono y no cualquier basura que te puedes encontrar en Amazon, hasta una buena interfaz, filtro antipop, cabina portátil y un espacio adaptado para evitar problemas de audio. Pero bueno, toca hablar del tema que seguramente te hizo darle clic a este video.
No, no es cierto, gente, es el dinero. Y para hacer una comparación interesante, precisamente vamos a tomar a Ri como ejemplo, ya que es una de las actrices más famosas en Japón y seguramente tú la conoces. Anualmente, ella gana entre 308.000 a 402.000 dólares. Forradísima, ¿no? Pero no creas que solo se limita al anime. Eso lo veremos un poquito más adelante. En Japón, los actores más experimentados suelen recibir alrededor de 500 dólares por episodio, mientras que los actores de menor categoría que los anteriores pueden ganar entre 140 y 300 dólares. Y para el resto, siendo la gran mayoría, reciben entre 35 y 75 dólares por hora, según lo que requiera la producción. Todo esto es sin incluir las comisiones de la gente ni los impuestos. Y ya para poner los pies sobre tierra latinoamericana, específicamente en México, vamos a basarnos en los ingresos percibidos por una película. Al comienzo, solo por el llamado te aseguras unos 12 dólares por tener tu presencia, pero luego el trabajo se divide en loops. Bueno, un loop se compone de 25 palabras, por lo que para entender mejor las ganancias tomaremos el Skipper de los Pingüinos de Madagascar, el cual fue un proyecto que tuvo 205 loops. Traducido al ámbito del cine, cada loop tiene un valor superior a los 100 pesos mexicanos. En realidad, parece poco, ¿no? Y sí, esto lleva a los actores a diversificar su trabajo para tratar de obtener ingresos de diferentes fuentes, incluyendo conferencias, sesiones de fotos, autógrafos, comerciales, canciones o trabajos en la radio. Ponte en sus zapatos. Un proyecto de cine no es algo que ocurre todos los días. Además, no todos son adecuados para tu voz. Un actor de doblaje no tiene sueldo y se busca la vida a cada día que pasa. Ya para el caso de los actores de TV, se espera una ganancia menor. ¿Cuánto? Pues por lo que puedo encontrar es aproximadamente la mitad de lo que puedes aspirar en el cine. Pero este tema se debe de tomar con pinzas. Obviamente no le van a pagar igual a Pepito siendo un total desconocido que a Takehito Koyasu. Dicho esto, para el caso de los actores enfocados principalmente en proyectos de anime, podemos esperar salarios inferiores a los del cine, siendo más cercanos a los de la televisión. Así que ve echándote unas cuentas. A la hora de hacer doblaje, uno se enfrenta a guiones que suelen ser una patata. Esto ocurre pues por las prisas. Las adaptaciones por lo general están hechas con las patas, entonces es muy difícil, aparte de que siempre el mono abre más la boca de lo que habla, entonces el mono ya no dice nada, pero sigue. Y yo, por lo general tienes que cubrirlo todo, y entonces ahí nos tienes a todos, al Inge, al director, a la actriz, así de, le puedes poner un, no sé, o sea, ya hay, por eso luego a veces se escucha mucho el mira, o el ves, o el no sé qué, porque de plano es como de, ¿qué carajos le metes ahí? Se escuchan unas muletillas por ahí de repente, pero es que de verdad es muy complicado. Y no me lo van a negar, banda, pero esto ocurre en toda clase de trabajos, más en Latinoamérica. Pues de igual manera pasa en los doblajes, donde debes adaptar el libreto aunque no te paguen por ello. Así que tienes que ver las series una y otra vez hasta el cansancio y leer el guión las veces que sean las necesarias para intentar adaptarlo de la mejor manera posible. O ya de plano, si trabajas desde casa, debes aprender los programas de sonido como Audition para arreglar los takes, en dado caso que así te lo pidan. Un take, para quien no lo sepa, son los segmentos de texto en los que se divide el guión, algo así como los subtítulos. De hecho, esta forma de trabajo te puede llegar a recordar un poco a Henry Cavill, cuando jugaba a The Witcher, por ejemplo, para intentar ser lo más fiel posible en la interpretación de su personaje. Aclarado todo esto, otro desafío al que se enfrentan los actores y la agencia en sí es el contexto geográfico al que deben adaptar todas estas series, especialmente las de anime. Como ya sabrás, el audio japonés suele ser un poquito exagerado. Así que sería un tanto extraño escucharlo de la misma manera en nuestro país, sin mencionar que se debe de añadir ese distintivo feeling que nos distingue. Estos son solo pequeños detalles que se deben de afinar para obtener el mejor resultado posible y satisfacer a todo el fandom. Te juro por Dios que yo
tuve chorro 2 días antes, o sea, se me caía el pelo a puños, o sea, yo tenía mucho miedo. Es que de verdad soy muy consciente del tipo de público que tiene cada, o sea, yo veía el fandom y yo dije, o sea, donde algo no les guste, esta gente nos va a linchar. Y miren, yo haya cosas que no gusten y así, pero de verdad no hay necesidad de amenazar a... O sea, no está padre escuchar esas cosas o leerlas, o sea, uno nunca sabe, uno siempre tiene que tener cuidado con lo que dice y escribe porque uno nunca sabe cómo va a estar la otra persona que recibe el comentario, ¿no? Y es de esperar. Los actores de verdad y no los malditos influencers que solo buscan llamar la atención se enfrentan a muchas presiones en su trabajo. Sumado a que ellos son los culpables y el doblaje no le gusta a la audiencia cuando en realidad la situación es mucho más compleja. Ya para finalizar, la inteligencia artificial ha tomado su parte en esta industria, copiando algunas de las voces más famosas sin autorización, provocando nervio en los actores que ya de por sí muchos deben regalar prácticamente su trabajo para ganar visibilidad y reconocimiento. Es crucial que como industria y sociedad reconozcamos la importancia del talento humano y respetemos el trabajo de los profesionales, que lamentablemente aquí en México no están ni respaldados por la legislación. Así que camarada, la próxima vez que escuches una interpretación asombrosa, recuerda que detrás de esa voz hay una persona como tú y como yo, que se ha esforzado para mejorar su técnica de sincronización, enfrentando desafíos y demostrando su profesionalismo. Si te gustó el video o se te hizo informativo, no dudes en darle like y suscribirte para que la comunidad siga creciendo. Nosotros somos Freaky Soul y nos vemos en los próximos rounds.